¿Cómo están mis estimados amigos? Aquí retornando en el apoyo a nuestros estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje integrada número 8. Recordemos que esta experiencia trae 2 actividades de ciencia y tecnología para las semanas del 31 al 35, para 4 semanas. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la actividad número 6, indagamos sobre el hierro en los alimentos. Para ello, dice que debemos tomar en cuenta que la anemia se debe a la deficiencia de hierro. Debemos recordar que el organismo no produce hierro, sino que debemos ingerirlo a través de nuestros alimentos. Para iniciar nuestra indagación necesitamos pues plantear un problema investigable. En esta ocasión estará relacionado con la prevención de la anemia. Para ello, debemos dialogar con nuestros familiares en casa acerca de qué alimentos contiene hierro ellos conocen. Anotamos entonces en el cuadro que nos dan los 3 alimentos que ellos conocen y que tiene hierro. Un ejemplo podría ser la cebada, tiene hierro y el tipo de alimento es un cereal. Podríamos hacer el hígado, alimento que contiene hierro, y el tipo de alimento es de animal. El trigo igual es un cereal, la avena es un cereal. O sea, así hacemos una lista de estos alimentos. Luego nos pide la actividad que debemos leer la información, dónde está el hierro disponible, y me parece que debemos revisarlo porque trae pues cosas muy importantes. Y en esta información encontramos que el hierro se encuentra en los alimentos de 2 formas. Uno es hierro hemo y el otro es hierro no hemo. Veamos en qué consisten estas 2 formas. Y nos dice que el hierro hemo se va a encontrar en los alimentos de origen animal y forma parte pues de la hemoglobina. Los animales tienen en la sangre la hemoglobina y recordemos que el hierro pues está en el núcleo, forma el núcleo de la hemoglobina. Por eso que encontramos hierro en la sangre. Entonces nos dice que es parte de la hemoglobina, la mioglobina y de diversas enzimas como los citocromos, entre otros. Nos vuelve a reiterar aquí que se encuentra únicamente el hierro hemo en los alimentos de origen animal, como es el hígado, encontramos en la sangre, en la sangrecita de todos los animales, en el vaso, en el bofe, en el riñón, en la carne de cuy y carne de res, etc., en todas las carnes. Miren, tiene una absorción de 25% en promedio, por eso se dice que es biodisponible. El cuerpo absorbe mejor el hierro hemo. De hecho, nosotros al consumir alimentos de origen animal, absorberemos mejor el hierro que contiene pues en su hemoglobina, en la sangre. Pero ¿cuántas personas comen sangre? La verdad, creo que ni siquiera el 1%. Solo las personas que viven en el campo consumen, ¿no?, sangrecita de los animales. Y en las ciudades no vamos a encontrar sangrecita, ¿no? Son raras las personas que consumen sangrecita y estamos viendo que la sangrecita es el que tiene mayor cantidad de hierro. Aquí nos da un cuadro interesante. Nos dice que la sangre de pollo cocinada contiene pues en 100 gramos contiene 29.5 miligramos de hierro, es el que contiene mayor cantidad de hierro contiene la sangre. En la sangre de res contiene en 100 gramos de sangre, hay 28.7 miligramos de hierro. Miren, en el hígado de pollo, en 100 gramos, encontramos 8.5 miligramos de hierro. En el hígado de res encontramos 6.8 miligramos de hierro. En el pulmón o bofe que conocemos de los animales encontramos 6.5 miligramos de hierro. En la pulpa de la carne, cuando comemos un churrasquito en 100 gramos, estaríamos consumiendo 3.4 miligramos de hierro. En el pescado encontramos 3 miligramos
Este hierro de origen animal es el hierro hemo y es el hierro que se dice que es biodisponible porque podemos absorber con facilidad cuando lo consumimos, ¿no? Le sacamos provecho a este hierro. También nos dicen del hierro no hemo, ¿no? Nos dice que el hierro no hemo se encuentran pues en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Y nos dice hierro no hemo o no en, también le dicen, forma sales inorgánicas, se hallan en los alimentos de origen vegetal y en los medicamentos para la anemia. O sea, cuando compramos medicamentos para la anemia nos dan hierro no hemo. Y tiene una absorción de hasta 10%. Por ejemplo, tenemos en las habas, lentejas, en las arvejas, que son las menestras, ¿no? Presenta mayor absorción. Mientras que en la espinaca, la selga y las hojas de color verde oscuro presentan menor absorción. Un poco más difícil de absorber entonces el hierro de las espinacas, de las acelgas, que tiene buena cantidad de hierro, digamos, pero no lo podemos absorber o no lo podemos asimilar, no lo podemos aprovechar. Los alimentos fortificados contienen hierro no hemo, entonces también en el mercado vamos a encontrar alimentos fortificados con hierro. Está fortificado con hierro no hemo y difícil de absorberlo. Tienen poca biodisponibilidad porque a pesar de contener abundante hierro, también contienen sustancias que inhiben su absorción. Es decir, que dificultan la absorción, ¿no? Hay sustancias que dificultan. ¿Y cuáles son esos facilitadores o dificultan la absorción? Veamos, conozcamos, mis queridos amigos. Facilitadores e inhibidores de la absorción de hierro. Conozcamos. Los facilitadores son alimentos que aumentan la absorción del hierro, por lo que se recomienda que se ingieran junto con aquellos que poseen ese mineral. Son facilitadores los alimentos ricos en vitamina C, como las frutas cítricas. La carne también permite la absorción del hierro no hemínico. Entonces podemos también consumir carne que ayudaría a aprovechar, por ejemplo, el hierro que está en los alimentos fortificados. Por su parte, la vitamina A también aumenta la solubilidad del hierro de los alimentos. Entonces, claramente, si queremos mejorar la absorción del hierro de los alimentos que están fortalecidos con hierro o de las medicinas que tomamos, lo que tenemos que hacer es acompañar con vitamina C, es decir, con limón o con alimentos cítricos, la naranja, la mandarina, con ellos, ¿no? Tenemos que consumir para poder aprovechar mejor el hierro no hemo. Veamos los inhibidores, los que no permiten absorber, son los alimentos que reducen la absorción del hierro, como los mates, las infusiones o el café con las comidas, por lo que se recomienda no tomar estos líquidos con los suplementos de hierro. También son inhibidores los productos lácteos, como por ejemplo la leche, el yogur, el queso, por lo que hay que comerlos en horarios alejados de las comidas principales. Entonces, mi querido amigo, si estamos consumiendo alimentos fortalecidos con hierro, hay que evitar los mates, hay que evitar las infusiones. Mejor es tomarse una limonada. Si estamos consumiendo, por ejemplo, una avena fortalecida con hierro, entonces no voy a tomar pues con leche. Tengo que tomar avena con cocoa, por decir. Y así aprovecho mejor el hierro. Ahora nos dicen que los fitatos, oxalatos y taninos son inhibidores también. ¿Y dónde encontramos estos compuestos? Encontramos los fitatos, se hallan en el salvado de trigo. Tenemos los oxalatos, que se encuentran pues en la espinaca y en la lechuga. Mientras que los taninos, que también no permiten absorber los taninos, se hallan pues en el té, en el café, en el membrillo, en la granada, etcétera, en varios alimentos. Entonces, cuando querramos aprovechar el hierro, tenemos que evitar el té y el café, ¿no?
cuando se encuentren con el hierro no hemo, estos sustancias cuando se encuentren con hierro no hemo, en el intestino forman una sustancia insoluble que impide su absorción. También nos dice que el calcio es un inhibidor para los dos hierros. O sea, no permite absorber el hierro hemínico, tampoco permite absorber el hierro no hemínico. Entonces tenemos que evitar el calcio, consumir con esos alimentos que contienen hierro. Por último, nos recuerdan los alimentos ricos en hierro no hemo. Tenemos los cereales, todos los cereales tienen hierro. Y también las legumbres que son las lentejas, los frijoles o frijoles, las alberjas, garbanzos, habas, etc. Y por último decimos que los cítricos, ¿no? El limón, la naranja, la mandarina, la lima, el camu camu son productos que facilitan la absorción del hierro. Por lo tanto, cuando consumamos alimentos fortalecidos con hierro o estemos tomando medicina, ¿no?, contra la anemia, debemos acompañar tanto los alimentos como la medicina con estos productos para mejor absorber el hierro. Continuemos. Los alimentos de origen animal contienen un tipo de hierro denominado hemo, eso hemos visto, ¿no es cierto?, la cual puede ser absorbido fácilmente por nuestro organismo, mientras que los alimentos de origen vegetal y los alimentos procesados fortificados con hierro, como los cereales, contienen el tipo no hemo, de baja absorción, de difícil absorción por parte de nuestro organismo, por lo que es necesario acompañarlos con alimentos facilitadores como el limón u otros cítricos. Ahora la actividad nos pide que debemos problematizar con respecto a los alimentos procesados fortificados con hierro. Entonces, si en casa tenemos, vamos a usar ese alimento fortificado para analizar y indagar el contenido de hierro. Entonces nos preguntan, ¿cómo podemos probar si los cereales fortificados contienen hierro? Entonces a ello contestamos, dice, tomando este ejemplo, un estudiante ha propuesto usar el imán. ¿Por qué el imán? Porque el imán atrae, ¿no?, al hierro, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿la fuerza de atracción será posible o no será posible? Entonces nos planteamos la siguiente pregunta de indagación. Aquí ya nos están dando la pregunta de indagación. Esta sería: ¿cómo influye la fuerza de atracción del imán sobre la presencia de hierro en los alimentos? Esa sería la pregunta de indagación, ¿ya? Y ahora la actividad nos dice que debemos formular esta u otra pregunta que podríamos ensayar, que sería la misma, ¿no? Esta: ¿atraerá la fuerza magnética del imán al hierro presente en los alimentos fortificados? Podría ser. Recuerden que esta pregunta se debe detectar claramente las variables, variable independiente y la variable dependiente, para que sea una buena pregunta de indagación. Y eso es lo que nos está explicando aquí. Y en este caso ya vamos a encontrar que la variable independiente es la causa, que viene a ser la fuerza magnética del imán. Y la variable dependiente, que es el efecto, viene a ser el hierro presente en los alimentos. La variable interviniente vendría a ser la cantidad de alimento fortificado a usar para la experimentación, ¿ya? Entonces continuemos. Entonces vamos a tratar de intentar dar la respuesta probable o hipótesis a la pregunta de indagación. Entonces debemos establecer, dice, una relación de causa y efecto entre nuestras variables. Por ejemplo, ya nos dan aquí el ejemplo, ¿no? La fuerza magnética del imán separa las partículas de hierro. Esa es una hipótesis. Y la vamos a poner aquí, ¿no? Si aplicamos la fuerza magnética del imán, las partículas de hierro presentes en los alimentos fortificados serán atraídos. Esta es una hipótesis. A continuación debemos diseñar la estrategia para indagar. Entonces vamos a responder estas preguntas que nos han dado la actividad.
¿Cómo podríamos poner a prueba nuestra hipótesis, esa hipótesis que hemos planteado? Entonces vamos a poner en prueba realizando un experimento. ¿Cómo separaríamos las partículas de hierro de los alimentos fortificados con hierro? Entonces aquí planteamos ya nuestra hipótesis, ¿no? Atrayendo con la fuerza magnética de un imán. Y aquí nos dice, ¿no? ¿Podría ayudar la fuerza magnética? Claro, estamos considerando que sí, va a ayudar la fuerza magnética a separar el hierro de los alimentos. De ahí nos vamos a percatar o darnos cuenta que ese alimento tiene hierro. Sigamos. Preguntamos a nuestra familia si tenemos un imán en casa. Entonces tenemos que conseguir un imán. Podríamos usar o conseguir el imán de los parlantes viejitos que tengamos. ¿Qué medidas de seguridad debemos considerar? Nos pregunta. Y ahí lo planteamos algunas medidas de considerar. Tener cuidado al triturar el alimento. Recuerden que el alimento, ya sea cereal, fortificado que hayamos comprado, tenemos que triturarlo, molerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no hacernos daño. Podríamos usar para ello un molino de granos. O de repente usar un mortero, o fabricar una especie de un mortero con 2 piedras. Ya vean cómo van a moler ese alimento. También debemos trabajar sobre una mesa sin objetos cercanos. Es otra medida de seguridad. Otro, debemos usar mascarilla para no aspirar el polvo del alimento. Como vamos a moler, de hecho que va a hacerse polvo, entonces mejor usemos mascarilla para no estar aspirando ese polvo. Son medidas de seguridad que podríamos establecer y ustedes pueden poner otras medidas más, ¿no? Y aquí nos dan un ejemplo de diseño de procedimiento para probar la hipótesis. A modo de ejemplo, dice que vamos a trabajar con muestras de alimentos fortificados con hierro. Entonces veamos si en casa tenemos alimentos fortificados con hierro. En lo común, casi todos los alimentos procesados deberían tener adicionalmente o estar fortificados con hierro. Mejor si es que en el sobre del alimento encontramos que es fortificado con hierro. Entonces, tienen que buscar ese alimento. Consideramos como muestra las que encontremos en casa, que podrían ser hojuelas o similares fortificados con hierro. Pueden ser de cebada, de trigo o de maíz. 2. Una vez que ya tengamos el alimento fortificado, vamos a triturar en una bolsa aproximadamente 250 a 500 gramos de cereal fortificado con hierro. Entonces, 250 gramos más o menos sería una taza, si no tenemos pesa, un jarrito de alimento. Una tacita, ¿no? Eso tenemos que molerlo, ¿no? Triturarlo. Entre más triturado esté, mejor, porque lo que se quiere es que esté formando en partículas, ¿no? De tal manera que el hierro pueda liberarse cuando se acerque al imán. Colocamos un imán en una bolsa de color blanco. Entonces vamos a colocar el imán dentro de una bolsa de color blanco. ¿Por qué? Porque no queremos contaminar el alimento. De repente se va a volver a usar ese alimento. Entonces, para no contaminarlo, usamos un plástico a fin de que no tenga contacto el imán con el alimento. Luego introducimos el imán embolsado en la bolsa donde se trituró el cereal y removemos. Ya tenemos triturado el cereal, ponemos el imán ahí, removemos a fin de que trate de tener contacto con el alimento y a fin de que atraiga, ¿no?, a las partículas de hierro que estén presentes. Luego dice que sacamos el imán embolsado y de hecho que va a haber, al sacar el imán embolsado, va a estar pegado, ¿no es cierto?, por la fuerza de atracción que tiene el imán, partículas, micropartículas de hierro, ¿ya? Y eso vamos a separarlo del imán de la bolsa. Y luego realizamos, dice, de la misma forma, pero con alimentos no fortificados con hierro. Alimentos que no estén fortificados. De repente tenemos en casa un poco de maíz, molemos el maíz y hacemos con ello para ver y comparar el resultado. La cantidad de alimento será la misma que del cereal fortificado con hierro, es decir, si hemos usado 250, igual 250 gramos del que está no fortificado. Entonces
yo les sugiero usar de repente una medida, una taza, ¿no? Como medida, para ambos. Y luego escribimos nuestro propio procedimiento. Aquí pide que escribamos nuestro propio procedimiento, que yo más o menos he ensayado, que es lo mismo, ¿no? Solo con mis palabras, con sus palabras tienen que escribir. Nuestro procedimiento sería moler con molino de granos 250 gramos de alimento fortificado, que podría ser cereales, avena, fideos, etc. Hay fideos fortificados con hierro. Luego colocamos en un recipiente el alimento molido. Bueno, ese es mi... no en una bolsa, sino en un recipiente. Luego introducimos un imán dentro de una bolsa de plástico. Si es que quieres todavía usar alimento, pero si ya vas a desechar ese alimento de experimentación, yo diría que introducimos de frente el imán al alimento, sin ponerlo en bolsa. ¿Para qué? Para que el imán se mueva, que esté en contacto con el alimento molido y se adhieran ahí las micropartículas de hierro que tiene. Introducimos un imán embolsado en el recipiente con alimentos molidos y removemos tratando que entre en contacto. Lo que hay que hacer es que entre en contacto, ¿no es cierto? Y que atraiga la mayor parte de partículas posibles. Luego sacamos el imán y separamos las partículas que fueron atraídas. Y podemos medir, ¿no?, la cantidad de partículas separadas. De repente en pizcas o de repente en una cucharellita, ¿no? O ver con algo, medir qué cantidad se ha podido conseguir de esa taza de alimento fortificado. De la misma forma repetimos el proceso con otro alimento no fortificado, usando la misma cantidad. Los alimentos no fortificados serían como por ejemplo el maíz que tengamos en grano, o el trigo en grano, ¿ya? En casa, lo que tenemos en casa, o la cebada que tengamos. Entonces, moler eso, ¿no? Eso es no fortificado. Y comparar, ¿sale o no sale hierro? Esa es nuestra apreciación que debemos hacer. Entonces, una vez terminado el experimento, debemos generar y registrar los datos de información. Entonces, aquí nos dice, a modo de ejemplo, decidimos llevar a cabo cada paso del procedimiento indicado anteriormente. Las partículas oscuras que caen de la bolsa que contenía el imán son hierro. Clarito va a ser más oscuras, ¿no? Que contienen los cereales fortificados. Deben salir unas partículas oscuras según el ejemplo. Llevamos a cabo nuestro propio procedimiento, registramos y organizamos los datos que vamos obteniendo tanto de nuestra prueba con los alimentos fortificados con hierro como de aquellos alimentos que no han sido fortificados con ese mineral. Y hay que anotar los resultados. Y nos dan esta tablita para anotar los resultados. Avena fortificada con hierro. Un ejemplo. ¿Qué tipo es? Es cereal. Cantidad, 250 gramos o una taza. Un jarro, por así. Ya voy a molerlo, lo muelo y hago el experimento. Atracción con el imán, aquí pongo, ¿no?, la cantidad de gramos aproximados o encuentren alguna medida, ¿no? 5 pizcas, 7 pizcas, o puede ser una cuarta parte de una cucharita. Vean con qué se puede medir y hay que ponerle. Ahora el otro alimento es arroz no fortificado. El arroz no está fortificado. Voy a moler, es un cereal. Y vamos a ver 250 gramos igual, la misma cantidad tiene que ser, o una taza, y molerlo, ¿no? Y ver si tiene o no tiene partículas de hierro. Entonces esa es la diferencia que tenemos que observar, ¿ya? Ahora nos dice, recuerda registrar y organizar los datos que vas obteniendo tanto de tu prueba con los alimentos fortificados con hierro como de la prueba con alimentos que no han sido fortificados con ese mineral. Entonces vamos a analizar los datos de información y respondemos estas preguntas. ¿Qué son las partículas separadas de los cereales fortificados? Y vamos a entender de que lo que se ha adherido al imán por la fuerza magnética son partículas de hierro que han estado en los alimentos fortificados. ¿Por qué creemos que se fortifican los cereales? Ya les he dicho, se fortifican estos cereales para combatir la anemia en la población.
Entonces es para ayudar a consumir el hierro que necesita nuestro organismo a fin de combatir la anemia, ¿no? Está establecido que los que fabrican cereales deben fortificar estos cereales con hierro para combatir la anemia. Ahora, continuemos. ¿Por qué es importante tomar en cuenta las cantidades de alimentos seleccionadas para probar nuestra hipótesis? Es muy importante, ¿no? Porque si la muestra es muy pequeña, es menos de una taza, es probable que no detectemos el hierro presente, ¿no? No se detecte fácilmente. Por ahí que la importancia tomar, ¿no? 250 gramos como mínimo, o mucho mejor si tomamos 500 gramos, es decir, medio kilo. Hacemos una experiencia con medio kilo, mucho mejor, porque vamos a garantizar detectar el hierro que está contenido en los alimentos fortificados. Nos dan luego esta tablita para comparar la hipótesis. Ponemos aquí la hipótesis que hemos planteado al inicio, lo pegan, copia y pegan. Los resultados ponen, ¿no? Si se obtuvo aquí, ponen, se obtuvo resultados. Se logró verificar que los alimentos fortificados contienen hierro. Y la conclusión, ustedes elaboran una conclusión, concluimos que los alimentos, tanto cereales que se fabrican, ¿no? Se fortifican con hierro. ¿Para qué? Para combatir la anemia en nuestra población. Con esa finalidad se fortifican estos cereales. Y por lo tanto, las personas que consumimos estos alimentos elaborados, fortificados, debemos hacerlo acompañando con cítricos, es decir, con limonada. Consumamos con limón. ¿Para qué? Para garantizar, aprovechar el contenido de hierro que tiene pues esos alimentos. De esa forma hacemos nuestra conclusión. A continuación nos pide que debemos elaborar el informe de nuestra indagación, es decir, el reporte de nuestra indagación, de lo que hemos hecho, ¿ya? Y para ello debemos tener simplemente todo lo que hemos hecho en este texto, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Ponen informe de indagación y el título. En este caso, el título sería, ¿no? Verificando el contenido de hierro en los alimentos cereales fortificados. Ese sería el título. 1. Problematización o pregunta de indagación. Aquí ustedes ponen la pregunta de indagación que hemos planteado al inicio. Solo escriben la pregunta, ¿ya? Y si tienen dos preguntas, las dos preguntas de indagación. 2. Determinación de la hipótesis. Ahí ustedes escriben la hipótesis que hemos escrito. Está adelante, ¿no es cierto? Lo escriben la hipótesis. 3. Las variables. Ya hemos también escrito, ¿no? La variable independiente. Habíamos dicho la fuerza magnética del imán. La variable dependiente sería la cantidad de hierro contenida en el alimento fortificado. La variable interviniente, la cantidad de alimento a usar, que debe ser la misma cantidad para la muestra en experimentación y para el control de muestra, ¿no? La muestra control es el alimento no fortificado. Para ambos tiene que ser la misma cantidad. Es lo que ponen aquí, variable interviniente. Resumen de información teórica. Aquí escriben el resumen que hemos leído, ¿no? Hemos dicho que los alimentos contienen hierro hemo, que están en los alimentos de origen animal. Y los alimentos de origen vegetal contienen hierro no hemo y difíciles de absorber. Y aquí anotamos, ¿no?, que es necesario para absorber mejor estos alimentos, consumirlos con limón o con productos que tengan vitamina C. Y esas ideas ponen en resumen de información teórica. 5. Experimentación realizada. Primero ponen materiales usados.
Pongan ahí si han usado molino de granos, o mortero de piedra, o chacana, batán, lo que hayan usado, toda la relación. Bolsa o recipientes, imán, ¿qué más han usado? Todo lo que se use, ponen ahí los materiales. Procedimiento realizado en la experimentación, ponen el procedimiento que habíamos visto, ¿no? Primero molemos el alimento, ¿no? Trituramos. Segundo, ¿qué? Tercero, ¿qué? Ya hemos explicado. En la pregunta 6 dice resultados obtenidos, recolección de datos. Ahí ponen el cuadrito, el nombre del alimento que están experimentando, ya hemos visto qué tipo, la cantidad que es 250 gramos o 500 gramos, y si hubo atracción con imán o no, si hubo, y si es posible la cantidad. Luego la interpretación y verificación de la hipótesis, que es la conclusión que estamos diciendo, ¿no? Ponen la hipótesis, ¿no? Y comparan con lo que han hecho la experimentación y sacan la conclusión de la hipótesis, ¿no? Si se verificó la hipótesis o no se verificó la hipótesis. Concluye. Y 8 conclusiones, recomendaciones, la conclusión que hemos dado ya, ¿no? Que los alimentos fortificados contienen hierro y para que podamos aprovecharlo debemos consumirlo con limón. Esa sería la recomendación. Bien, hasta aquí mi querido amigo, espero que le ayude este video. Será hasta próxima oportunidad.